Si buscas un pastel que impresione pero que no te lleve horas de preparación, esta es la opción ideal. No importa si eres principiante en la repostería, esta receta es infalible y siempre sale bien. En apenas 5 minutos de trabajo, con ingredientes sencillos y económicos que encuentras en cualquier supermercado, puedes tener un pastel de chocolate suave, esponjoso y lleno de sabor. En un bol añado 40 gramos de cacao en polvo y lo tamizo para evitar grumos. Incorporo 200 gramos de mantequilla derretida y mezclo bien hasta integrar por completo. Puedes hacerlo con una espátula o con varillas manuales. En otro bol coloco 225 gramos de azúcar blanca. Rompo 3 huevos talla M, uno por uno, para evitar que caigan trozos de cáscara. Bato con batidora manual de varillas hasta que la mezcla blanquee y el azúcar se disuelva por completo. Agrego la mezcla de cacao y mantequilla al bol de azúcar y huevos e incorporo una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Puedes usar la que prefieras o simplemente omitirla. Bato solo unos segundos, lo justo para integrar. Tamizo directamente sobre la mezcla 200 gramos de harina común con una cucharadita de polvo de hornear, añado media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclo con espátula de silicona, cuchara de madera o varillas manuales. En este paso ya no usamos batidora eléctrica. Añado 80 gramos de leche templada o caliente y mezclo ligeramente hasta integrar. Incorporo 100 gramos de agua hirviendo y remuevo con una espátula hasta obtener una masa uniforme. Engraso un molde cuadrado con mantequilla, coloco papel de hornear y también lo unto ligeramente con mantequilla. Vierto toda la mezcla en el molde y aliso la superficie. Con el horno precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo, horneo durante 30 minutos o hasta que al introducir un palillo salga limpio. Desmoldo el bizcocho sobre una rejilla para que salga el vapor. Recorto los bordes y lo corto en 12 cuadrados grandes o en porciones más pequeñas si prefieres. La textura es suave, esponjosa y muy tierna. Para el ganache de chocolate utilizo 150 ml de nata Ambiente Puratos muy caliente y añado 200 gramos de chocolate negro. Mezclo con varillas de silicona hasta que el chocolate se funda por completo. Incorporo una cucharadita de mantequilla a punto de pomada y mezclo hasta integrar. Bañamos cada cuadrado en el ganache y sacudimos ligeramente para que el chocolate se asiente. Puedes dejarlo reposar para que endurezca o servirlo todavía suave y brillante. Si quieres puedes decorarlo con chispas de chocolate, aunque yo lo dejo tal cual porque así ya está espectacular. En apenas 5 minutos de trabajo tendrás un pastel suave, esponjoso y delicioso que encantará a toda la familia. En mi casa ha sido un éxito total. Muchas gracias por ver este vídeo, por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad repostera. No olvides suscribirte, compartir la receta con tus amigos y activar la campanita para no perderte más recetas. Muchas gracias por ver este tutorial y hasta pronto.